Familia bendita, preparen sus corazones porque lo que van a escuchar hoy los va a dejar sin aliento. Imaginen por un momento el cielo de Portugal el 13 de octubre de 1917. 70.000 personas, católicos, ateos, periodistas escépticos, científicos, todos con los ojos clavados en el firmamento. De repente, el sol comenzó a danzar. Sí, escucharon bien. El sol se movió de manera imposible, girando sobre sí mismo, lanzando colores que nunca antes habían visto. Algunos cayeron de rodillas llorando, otros gritaron de terror pensando que era el fin del mundo. Pero familia, este fue solo el final de una historia que comenzó meses antes, cuando 3 niños pastores se encontraron cara a cara con la Madre de Dios, y ella les reveló secretos tan aterradores que uno de ellos permanece oculto hasta el día de hoy. Era el 13 de mayo de 1917, y la Primera Guerra Mundial desangraba Europa. En un pequeño pueblo llamado Fátima, 3 niños humildes cuidaban sus ovejas como cualquier otro día. Lucía dos Santos tenía apenas 10 años, su primo Francisco Marto tenía 9, y la pequeña Jacinta, hermana de Francisco, tenía solo 7 años. Eran niños sencillos, que no sabían leer ni escribir, hijos de familias campesinas que luchaban por sobrevivir. Pero ese día, mientras jugaban cerca de una encina en un lugar llamado Cova da Iria, algo extraordinario estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. De repente, un flash de luz más brillante que el relámpago iluminó el cielo despejado. Los niños, asustados, pensaron que se acercaba una tormenta y corrieron para protegerse. Pero entonces, familia bendita, apareció ante ellos una figura que los dejó paralizados. Era una mujer de belleza indescriptible, vestida completamente de blanco, con un manto que brillaba como las estrellas, sus manos juntas en oración y un rosario colgando entre sus dedos. Sus pies no tocaban el suelo, y de su rostro emanaba una luz tan pura que los niños apenas podían mirarla directamente. «No tengan miedo», les dijo, con una voz más dulce que la miel y más consoladora que el abrazo de una madre. «Vengo del cielo. Quiero pedirles que vengan aquí durante 6 meses consecutivos, el día 13, a esta misma hora. Después les diré quién soy y qué deseo». Los niños, temblando pero llenos de una extraña paz, asintieron sin poder articular palabra. Lucía, la mayor, fue la única que pudo responder. ¿Y nosotros también iremos al cielo? La respuesta de la Virgen estremeció sus corazones. Sí, vendrán, pero Jacinta y Francisco irán pronto, mientras que tú te quedarás aquí más tiempo. Familia, cuando los niños regresaron a sus casas y contaron lo sucedido, nadie les creyó. Sus propios padres los regañaron por mentir. Los vecinos se burlaron y las autoridades civiles y religiosas los interrogaron como si fueran criminales. Pero ellos mantuvieron su versión, porque habían visto con sus propios ojos lo que ningún adulto podía comprender. El 13 de junio regresaron a la Cova da Iria. Y nuevamente la señora apareció, esta vez revelándoles el primer secreto aterrador. La Virgen extendió sus manos hacia los niños, y de sus palmas brotó una luz tan intensa que atravesó la tierra. Los pequeños pastores vieron algo que los horrorizó hasta las lágrimas. Ante ellos se abrió una visión del infierno tan real y terrorífica que Francisco y Jacinta nunca pudieron hablar de ella sin llorar. Vieron un mar de fuego donde se sumergían demonios y almas en forma humana, negras y quemadas, que flotaban entre llamas, lanzando gritos y gemidos de dolor y desesperación que helaban la sangre. La pequeña Jacinta quedó tan impactada que desde ese día no dejó de hacer sacrificios y penitencias, diciendo: «¡Ay, qué pena me dan los pecadores! Si pudiera mostrarles el infierno, no pecarían más». Pero la Virgen no los dejó en esa visión de terror. Con una ternura infinita les dijo: «¿Han visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas,
Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si hacen lo que les voy a decir, muchas almas se salvarán y tendrán paz. Y entonces, familia bendita, llegó el segundo secreto, que literalmente predijo el futuro de la humanidad con una precisión que todavía nos deja sin aliento. Esta guerra va a terminar, les dijo, refiriéndose a la Primera Guerra Mundial que en ese momento desangraba Europa. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Los niños no entendían de guerras ni de papas, pero registraron cada palabra. Cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios les da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Familia, esta profecía se cumplió con una exactitud escalofriante. La noche del 25 de enero de 1938, una aurora boreal de colores rojos y rosados iluminó los cielos de Europa de manera tan extraordinaria que los periódicos de todo el continente las reportaron. Los astrónomos quedaron perplejos porque auroras boreales de esa intensidad no se ven en esas latitudes. Pero Lucía, ya convertida en monja, reconoció inmediatamente la señal que la Virgen había prometido. Pocos meses después, Hitler invadió Austria, comenzando la Segunda Guerra Mundial, exactamente durante el pontificado de Pío XI, tal como había predicho la Madre de Dios 21 años antes. Pero el segundo secreto no terminaba ahí. La Virgen continuó con una profecía aún más específica que dejó a los niños boquiabiertos. Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Imaginen el impacto de estas palabras en 1917. Rusia acababa de vivir la revolución bolchevique, pero aún no se había establecido el comunismo como sistema. Sin embargo, la Virgen ya sabía que desde ese país se extendería una ideología atea que perseguiría a la Iglesia y promovería conflictos en todo el mundo durante décadas. Y así fue, familia bendita. Durante 70 años, el comunismo soviético persiguió a millones de cristianos, estableció regímenes ateos en medio mundo y financió guerras civiles en África, Asia y América Latina. Las apariciones continuaron mes tras mes, y cada vez más gente se congregaba en la Cova da Iria. Para agosto ya eran miles de personas las que acudían esperando presenciar algún milagro. Pero las autoridades masónicas de Portugal, enemigos declarados de la religión católica, decidieron intervenir. El 13 de agosto, el administrador de Urel, Arturo de Oliveira Santos, secuestró literalmente a los 3 niños para impedir que acudieran a la cita con la Virgen. Los llevó a su despacho y durante horas los amenazó, los chantajeó, les prometió riquezas si confesaban que todo era mentira, y finalmente los amenazó con hervirlos vivos en aceite si no revelaban los secretos que la Virgen les había confiado. Pueden imaginar el terror de estos niños, el mayor de apenas 10 años, enfrentándose a un hombre poderoso que los amenazaba de muerte. Pero familia, la gracia de Dios los fortalecía de manera sobrenatural. Francisco, el niño de 9 años, le respondió al administrador con una valentía que solo puede venir del cielo. Prefiero morir antes que revelar los secretos de Nuestra Señora. El 19 de agosto, la Virgen se apareció nuevamente a los niños en un lugar llamado Valiños, consolándolos por lo que habían sufrido y prometiéndoles que el 13 de octubre haría el milagro más grande para que todos creyeran. En octubre vendré también San José con el niño Jesús para bendecir al mundo, y nuestro Señor y Nuestra Señora del Rosario, les anunció. Los niños no podían contener su alegría, pero al mismo tiempo sentían el peso de saber que algo extraordinario se avecinaba. Llegó septiembre, y la muchedumbre que se congregó en Fátima era tan grande que los caminos se colapsaron.
Más de 30.000 personas acudieron a la cita, incluyendo periodistas de Lisboa y Porto que venían con la intención de desenmascarar lo que consideraban una farsa. Pero cuando los niños entraron en éxtasis y comenzaron a conversar con alguien que solo ellos podían ver, un silencio sobrenatural se apoderó de la multitud. Algunos testigos juraron que vieron una nube luminosa descender sobre la encina y que pétalos blancos caían del cielo, pero se desvanecían antes de tocar el suelo. Durante esta aparición, la Virgen reveló a los niños detalles específicos del milagro que haría en octubre, y también les dio una visión aterradora de lo que sucedería si la humanidad no se convirtiera. Les mostró visiones de guerras futuras, persecuciones religiosas y sufrimientos indescriptibles. Pero también les prometió que al final su corazón inmaculado triunfaría. Rusia se convertiría y se concedería al mundo un período de paz. Finalmente, llegó el 13 de octubre de 1917, el día que cambiaría la historia para siempre. Desde la madrugada comenzaron a llegar peregrinos de toda Portugal y España. 70.000 personas se congregaron en la Cova da Iria bajo una lluvia torrencial que había durado toda la noche. El barro llegaba hasta los tobillos, la gente estaba empapada y muchos comenzaban a dudar de que algo extraordinario pudiera suceder en medio de aquella tormenta. Pero a las 12 del mediodía, exactamente como había prometido, la lluvia cesó de manera súbita. Los niños llegaron al lugar y entraron inmediatamente en éxtasis. Lucía gritó: «¡Miren al sol!». Y entonces, familia bendita, sucedió el milagro más documentado y presenciado de la historia moderna. El sol, que momentos antes había estado oculto tras densas nubes, apareció como un disco plateado que se podía mirar directamente sin dañar los ojos. Y entonces comenzó a danzar. 70.000 personas vieron cómo el sol giraba sobre sí mismo como una rueda de fuegos artificiales, lanzando haces de luz de todos los colores del arco iris: amarillo, azul, rojo, verde. Todos los colores imaginables se proyectaban sobre la multitud, sobre los árboles, sobre las casas cercanas, creando un espectáculo que desafiaba todas las leyes de la física. Pero lo más aterrador estaba por venir. De repente, el sol pareció desprenderse del firmamento y comenzó a zigzaguear hacia la tierra, como si fuera a estrellarse contra la multitud. Los gritos de terror se escucharon a kilómetros de distancia. Algunos gritaron: «¡Es el fin del mundo!». Otros cayeron de rodillas pidiendo perdón por sus pecados. Muchos lloraban pensando que iban a morir aplastados por el sol. Avelino de Almeida, periodista ateo del periódico O Século, el más anticlerical de Portugal, escribió el día siguiente: «Ante los ojos atónitos de esta muchedumbre, cuya actitud nos transporta a los tiempos bíblicos, el sol tembló, hizo movimientos bruscos nunca vistos, fuera de todas las leyes cósmicas, danzó, según la expresión típica de los campesinos». Pero familia, lo más extraordinario no fue solo el milagro del sol. Mientras esto sucedía en el cielo, los 3 niños estaban viviendo una visión aún más impresionante. Vieron a San José con el niño Jesús bendiciendo al mundo. Después contemplaron a Jesús adulto también bendiciendo a la multitud. Y finalmente vieron a Nuestra Señora del Rosario vestida de blanco y azul con una expresión de tristeza infinita por los pecados de la humanidad. Durante estos momentos supremos, la Virgen reveló a Lucía su identidad: «Soy la Señora del Rosario». Quiero que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar y los soldados regresarán pronto a sus casas. Y entonces, familia bendita, llegó el momento del tercer secreto, el más misterioso y aterrador de todos. La Virgen mostró a los niños una visión que los dejó temblando. Vieron a un obispo vestido de blanco que tenía la impresión de que era el Santo Padre, subir por una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de troncos toscos. Antes de llegar allí, el Papa atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, oraba por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino.
Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas al pie de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Esta visión aterrorizó tanto a los niños que no pudieron hablar de ella durante años. De hecho, Lucía no reveló los detalles del tercer secreto hasta 1944, cuando ya era monja y el obispo de Leiria le ordenó escribirlo. Pero incluso entonces, las autoridades vaticanas consideraron la visión tan perturbadora que decidieron mantenerla en secreto durante décadas. Lo extraordinario, familia, es que muchos expertos en Fátima creen que esta visión se cumplió parcialmente el 13 de mayo de 1981, exactamente 64 años después de la primera aparición. Ese día, el Papa Juan Pablo II fue víctima de un atentado en la Plaza de San Pedro. Ali Abka, un terrorista turco entrenado por los servicios secretos soviéticos, le disparó 4 balas a quemarropa. Una de ellas rozó la aorta del Santo Padre por milímetros. Los médicos dijeron que humanamente era imposible que hubiera sobrevivido. Pero Juan Pablo II siempre creyó que fue la Virgen de Fátima quien le salvó la vida. Al año siguiente, viajó a Portugal para agradecer personalmente a Nuestra Señora. Y en 1984, junto con todos los obispos del mundo, realizó la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María, tal como la Virgen había pedido 67 años antes. Pocos años después comenzó el colapso del comunismo soviético. Rusia se abrió nuevamente al cristianismo, y la persecución religiosa que había durado 70 años llegó a su fin. Pero volvamos a nuestros 3 pequeños videntes. Después del milagro del sol, sus vidas cambiaron dramáticamente. La promesa que la Virgen había hecho en la primera aparición se cumplió con exactitud dolorosa. Francisco y Jacinta, como había predicho Nuestra Señora, murieron muy jóvenes. La epidemia de gripe española de 1918 los contagió, y aunque Francisco pudo vivir hasta abril de 1919 y Jacinta hasta febrero de 1920, ambos ofrecieron sus sufrimientos por la conversión de los pecadores y por el Papa, tal como la Virgen les había enseñado. Lo extraordinario, familia bendita, es que estos niños murieron como santos. Francisco, en su lecho de muerte, con apenas 10 años, le decía a su madre: «No llores por mí, mamá. Voy al cielo y desde allí rezaré mucho por ti». Y la pequeña Jacinta, que apenas tenía 9 años cuando murió, había desarrollado una sabiduría espiritual que asombraba a los adultos. Constantemente hablaba de la necesidad de rezar por los pecadores para que no fueran al infierno, y hacía sacrificios heroicos por su salvación. Lucía, por su parte, cumplió la misión que la Virgen le había encomendado. Vivió hasta los 97 años, convirtiéndose primero en religiosa doroteana y después en monja carmelita. Durante toda su vida fue la guardiana de los secretos de Fátima, revelando los detalles solo cuando la obediencia religiosa se lo exigía. En 1992, cuando ya tenía 85 años, declaró que la consagración de Rusia había sido finalmente aceptada por el cielo y que las promesas de Nuestra Señora se estaban cumpliendo. Pero familia, hay aspectos del tercer secreto que todavía permanecen en el misterio. Aunque el Vaticano publicó oficialmente la visión en el año 2000, muchos estudiosos de Fátima creen que hay elementos que aún no han sido revelados completamente. La hermana Lucía, en varias ocasiones, insinuó que la crisis en la Iglesia, la pérdida de la fe en muchas naciones y los ataques contra la familia cristiana también formaban parte de las advertencias que recibieron de la Virgen. ¿Y saben qué es lo más impresionante de todo esto, familia bendita? Que cada una de las profecías de Fátima se han cumplido con una exactitud que solo puede ser divina. La Primera Guerra Mundial terminó exactamente un año después del milagro del sol. La Segunda Guerra Mundial comenzó durante el pontificado de Pío XI, como había predicho la Virgen. La aurora boreal de 1938 fue la señal exacta que había prometido. El comunismo se extendió por el mundo persiguiendo a la Iglesia durante 70 años, y Rusia se convirtió después de su consagración al Corazón Inmaculado de María.
Pero las lecciones de Fátima van mucho más allá de las profecías cumplidas. La Virgen vino a recordarnos verdades eternas que nuestra época materialista ha olvidado. Primero, que el infierno existe y que muchas almas se condenan por falta de quien rece y haga sacrificios por ellas. Segundo, que nuestros pecados tienen consecuencias no solo personales, sino históricas, que pueden desatar guerras y sufrimientos para toda la humanidad. Tercero, que la oración, especialmente el rosario, y los sacrificios ofrecidos con amor, pueden cambiar el curso de la historia. La Virgen de Fátima nos enseñó que no somos espectadores pasivos del devenir histórico. Cada oración que hacemos, cada sacrificio que ofrecemos, cada acto de amor que realizamos, tiene un poder sobrenatural que puede detener guerras, convertir pecadores y traer paz al mundo. Los tres niños pastores, con su simplicidad y su heroísmo, nos mostraron que no hace falta ser grandes a los ojos del mundo para ser instrumentos extraordinarios en las manos de Dios. Y familia bendita, esto no es solo historia antigua. Las lecciones de Fátima son más relevantes hoy que nunca. Vivimos en una época de confusión moral, de ataques constantes contra la familia, de persecución sutil pero real contra los valores cristianos. Los errores que la Virgen denunció han tomado nuevas formas. El ateísmo materialista, la cultura de la muerte, la destrucción de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la confusión sobre la sexualidad y el matrimonio. Pero la promesa de Fátima sigue vigente. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Este triunfo no será solo una victoria espiritual invisible, sino que se manifestará en la conversión de las naciones, en el regreso de la paz verdadera y en una nueva primavera de santidad en la Iglesia Católica. Los secretos de Fátima no eran solo advertencias de castigos, sino promesas de esperanza para quienes permanezcan fieles. Cada día, familia, tenemos la oportunidad de participar en este triunfo. Cada rosario que rezamos, cada sacrificio que ofrecemos, cada acto de reparación que hacemos al corazón inmaculado de María, nos convierte en colaboradores de los planes de Dios para la salvación del mundo. Los tres pastorcitos de Fátima nos enseñaron que no hay edad para la santidad, ni condición social que impida ser héroes de la fe. Por eso, familia bendita, les propongo que hagamos nuestra la promesa que hicieron Lucía, Francisco y Jacinta, que cada día recemos el rosario completo, meditando en los misterios de la vida de Jesús y María, que ofrezcamos pequeños sacrificios por la conversión de los pecadores, que practiquemos la devoción de los 5 primeros sábados, confesándonos, comulgando, rezando el rosario y haciendo 15 minutos de meditación sobre los misterios del rosario, todo en reparación por las ofensas cometidas contra el corazón inmaculado de María. Si hacemos esto, familia, no solo estaremos cumpliendo con las peticiones urgentes que la Madre de Dios nos hizo en Fátima, sino que estaremos colaborando activamente en la transformación del mundo. Porque los secretos de Fátima no eran solo para los 3 niños portugueses de 1917. Eran para nosotros, para nuestra época, para estos tiempos difíciles en los que la humanidad necesita más que nunca el refugio seguro del corazón inmaculado de María. Oremos juntos, familia bendita. Santísima Virgen María, Señora de Fátima, que en tu infinita misericordia te apareciste a 3 niños humildes para advertir a la humanidad sobre los peligros del pecado y las promesas de salvación para quienes te aman, te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesús. Ayúdanos a ser fieles a tus peticiones, a rezar el rosario cada día, a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores y a reparar las ofensas cometidas contra tu corazón inmaculado. Que tu promesa se cumpla pronto, que tu corazón triunfe, que Rusia y todas las naciones se consagren a ti, y que el mundo entero encuentre la paz verdadera, que solo puede venir de Dios. Virgen Santísima de Fátima, ruega por nosotros. Amén.